para recordar un poquito de lo que hablamos de tiroides en la clase anterior. Vamos a tratar de rellenar este cuadrito para que ustedes me digan cómo está en un perfil tiroideo, en un examen de laboratorio. Esto es básicamente lo que ustedes van a ver cuando mandan un perfil tiroideo, cómo vienen y cuáles son las hormonas que se piden en un perfil tiroideo y cómo ustedes las pueden interpretar dependiendo si la persona tiene alguna patología. Entonces, en el hipotiroidismo primario, ¿cómo estaría la TSH? A ver, vamos rapidito. La TSH, Alta. ¿cómo estaría la T4? Baja. La T3. Baja. ¿Existiría T3 reversa alta o baja? No existe. En el hipotiroidismo secundario, ¿cómo estaría la TSH? Baja. La T4. Baja. En el hipertiroidismo, ¿cómo está la TSH? Baja. Baja. La T4 y la T3. Alta. ¿Cómo está la TSH en hipotiroidismo subclínico? Alta. La T4 y la T3. Normales. Y en el enfermo no tiroideo, ¿cómo está la TSH? Normal. La T4 y la T3. T4 normal. T3 baja. ¿Y la T3 reversa? Alta. Listo, perfecto. Rapidito, excelente. Entonces vamos a empezar hablando sobre las glándulas suprarrenales. Son dos estructuras que se encuentran en el retroperitoneo, por encima de los polos superiores de ambos riñones, ¿verdad? Dice que pesan entre 4 o 8 gramos, son pequeñas, 5 por 3 centímetros, y tienen diferencia en cuanto a su anatomía. La derecha tiene forma piramidal, así como la vemos acá en la imagen, y la izquierda semilunar. Tiene dos partes, como lo hemos estado hablando, ¿verdad? El 90% de su anatomía corresponde a la corteza, que además tiene 3 partes la corteza, y solo un 10% a la médula suprarrenal, donde se forman las catecolaminas. Estas dos diferenciaciones tienen que ver con su origen embriológico. Si se acuerdan con también la hipófisis, que una venía de la bolsa del rat, que la otra viene de la imaginación del hipotálamo. Pues la médula suprarrenal viene del ectodermo, o sea, de la cresta neural, allá cuando se están formando la parte del sistema nervioso en la gastrulación, y la corteza viene del mesodermo y está altamente inervada por el sistema nervioso autónomo, así como también tiene una alta irrigación. Vamos a verla en esta imagen. A pesar que son tan pequeñitas, como dijimos, de 5 por 3 centímetros, no se ven en un ultrasonido. Así que cuando estén pensando en una patología suprarrenal, un ultrasonido no sirve para eso porque no se ven en un ultrasonido. Los riñones sí, las suprarrenales no. Entonces ven la alta irrigación que tienen. Tiene una irrigación de una arteria que viene de la arteria renal, una que viene del tronco celíaco, por arribita, ¿verdad? Y una que viene directamente también de la arteria de la aorta abdominal. ¿Por qué? Como lo dijimos, pues tiene una alta inervación del sistema nervioso autónomo, y como la aldosterona, el cortisol, que responden a su liberación debido a un estrés y todas estas cosas, a una hipoglicemia, a una cirugía, a un trauma, una infección y todo lo demás, obviamente tiene que haber bastante irrigación para que su secreción vaya directo a la sangre de una manera pues adecuada y rápida. Entonces, el 15% de la totalidad de la corteza suprarrenal, ¿verdad? Es la zona glomerular, donde se forma el principal mineralocorticoide, o sea, la aldosterona, ¿verdad? Un 55% más o menos
se produce el cortisol, el principal glucocorticoide en la zona fascicular. Un 20% más en la parte más interna, en la zona reticular, se forman los andrógenos suprarrenales, y como lo dijimos, pues un 10% donde se forma la adrenalina y noradrenalina. En cuanto a la proporción de adrenalina y noradrenalina, se dice que es de 10-1, 10 veces más adrenalina que noradrenalina. Entonces, hablando un poquito de la parte estructural o bioquímica de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en la corteza suprarrenal para la formación tanto de los mineralocorticoides en la zona más externa, ¿verdad? O glomerular. El cortisol en la zona fascicular y los andrógenos en la zona reticular. Entonces, en la parte más externa es donde se forman los mineralocorticoides y que no están bajo la influencia de la ACTH. Recordemos que la ACTH estimula la secreción de cortisol en la zona media o fascicular. Entonces, la primera, y esto ya lo vimos también cuando hablamos de la introducción en la endocrinología, como todas estas hormonas vienen del colesterol, son hormonas esteroideas, ya sea de la ingesta del colesterol, de la comida que comemos a diario, o la producción de colesterol de nuevo en el cuerpo. La primera reacción es que el colesterol se convierta en pregnolona. Esto tiene que ver con la colesterol desmolasa, ¿verdad? Ese puntito morado que ven aquí, aquí ocurre la reacción para que el colesterol se forme en pregnolona. Entonces, este primer intermediario, dependiendo de qué enzima va a actuar sobre él, ¿verdad? Entonces se van a formar los siguientes metabolitos. Y aquí es fácil, nada más póngame atención en esta parte. Si en la pregnenolona actúa la 17 alfa hidroxilasa, entonces la rama de la ecuación o la dirección de la reacción se va a ir para la formación de glucocorticoides. Se forma la hidroxipregnenolona, y si vuelve a actuar sobre ese metabolito de nuevo la 17 alfa hidroxilasa, se forma la 17 hidroxiprogesterona, ¿verdad? Sin embargo, si en esa célula no actuó esta enzima, entonces actúa la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces ya se va a venir para el brazo de la formación de mineralocorticoides, se va a formar la progesterona, ¿verdad? Y así sucesivamente un sinnúmero de metabolitos para que al final de todas las reacciones y con la función de cada una de para cada metabolito hay una enzima. No me la sé, nadie se la sabe de memoria, pero hay que saber que la primera reacción para que este brazo de la ecuación de la fórmula se vaya tanto para los mineralocorticoides, glucocorticoides o andrógenos, son estas principales hormonas, estas principales enzimas acá arriba. Para los mineralocorticoides, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Para los glucocorticoides, la 17 alfa hidroxilasa, ¿verdad? Muy importante porque cuando vean bueno, no sé si lo van a ver en endocrinología como tal en quinto año, o cuando vean también la parte de embriología, también pueden verlo por allá en pediatría y estas cosas, malformaciones, los pacientes que tienen déficit de la 17 alfa hidroxilasa o que tienen también déficit de la 21 hidroxilasa, estos pacientes tienen insuficiencia suprarrenal congénita, ¿verdad? No se forman estas enzimas, entonces estos pacientes no pueden formar ni glucocorticoides ni mineralocorticoides, son perdedores de sal, pero la corteza suprarrenal mantiene su forma o la capacidad para entonces formar andrógenos suprarrenales. De aquí pues que las niñas con déficit de esto pueden nacer con genitales ambiguos, ¿verdad? Y los niños con un macropene. Entonces, acá la última reacción para que se forme aldosterona, tenemos la 18 oxidasa, que todos ellos pertenecen a un grupo de citocromos. Para que se forme el cortisol, tenemos la 11 beta hidroxilasa,
Y para que se forme la testosterona, la 17 beta hidroxiesteroides desogenasa. Esto que dice aquí la 5-alfa reductasa es que aparte de la testosterona tiene un metabolito más fuerte, por decirlo, con mayor potencia androgénica, que es la dihidrotestosterona, que es secundario pues a la acción de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que actúa en el carbono 5 en la posición alfa para agregar un hidrogenión. Entonces, por eso la dihidrotestosterona es la forma más, eso puede ser una pregunta de examen, ¿cuál es el andrógeno con mayor, o más fuerte, por decirlo así, ¿verdad? Es la dihidrotestosterona. ¿Por qué es importante? Es la 5-alfa reductasa es el blanco de algunos fármacos como la finasteride. No sé si lo han escuchado. La finasteride es un fármaco que inhibe la 5-alfa reductasa en aquellos pacientes con crecimiento prostático obstructivo, o también se ha utilizado para aquellos pacientes que sufrimos de calvicie y se nos cae el pelo. Los receptores de dihidrotestosterona están en los folículos pilosos en la cabeza, ¿verdad? Entonces, estos folículos son más sensibles y pueden provocar una muerte o una caída más prematura de aquellos folículos que no son sensibles a este metabolito. Entonces, si aquellos pacientes toman 5-alfa reductasa, ¿verdad?, la testosterona no se convertiría en esta parte de acá y los pacientes en teoría pueden tener una mayor larga vida de sus folículos pilosos, pero entonces andan con impotencia. Así que no pueden estar tanto allá con aumento de libido y con pelo en la cabeza. Qué tristeza. Entonces, los corticosteroides. Se dice que se han aislado más de 30 esteroides de la corteza suprarrenal, pero tan solo 2 de los mismos tienen las determinaciones endocrinológicas en el cuerpo. ¿Cuáles son ellos? Pues los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Se sintetizan a partir del colesterol. El 80% se dice que es de las lipoproteínas de baja densidad, el LDL. Bueno, el LDL circulante, que es colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, son aquellos que es necesarios para la formación de todas estas hormonas esteroideas. Entonces, la aldosterona afecta sobre todo los electrolitos del comportamiento extracelular, especialmente el sodio y el potasio. Sin embargo, esto es como hablar así muy a grosso modo, ya que solamente no hay receptores de mineralocorticoides en el riñón. También hay en los cardiomiocitos, en las glándulas salivales, también hay receptores de mineralocorticoides en el tracto gastrointestinal y en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y los glucocorticoides, el principal es el cortisol y la cortisona, regulan los metabolismos de los hidratos de carbono, ¿verdad? Es una hormona diabetogénica, aumenta la glicemia, regula el metabolismo de las proteínas y los lípidos y tiene también efectos antiinflamatorios. También esto es hablar en muy a grosso modo de los glucocorticoides. Para hablar de los glucocorticoides, en verdad hay 2 especialidades que se dedican o que pueden hablar con bastante propiedad de lo que son los glucocorticoides. Uno son los endocrinólogos y los otros son los reumatólogos. Recordemos que la mayoría de las enfermedades reumatológicas autoinmunitarias, ¿verdad?, tienen una base o un componente inflamatorio, ¿verdad? Interleuquinas, leucotrienos, citocina, factor necrocitumoral, linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos, todo eso, que al final eso es inflamación y destrucción. Los glucocorticoides tienen la capacidad de suprimir y cambiar la respuesta inmunológica de una célula al interferir con casi el 80% del genoma de la célula. ¿Ok? Entonces es hablar solamente que los glucocorticoides sí producen hiperglicemia, aumentan el catabolismo de las proteínas y los lípidos para que haya más azúcar y tienen efectos antiinflamatorios, pues ok, eso es importante.
pero esto solamente sería como la punta del iceberg de lo que un glucocorticoide puede hacer. Entonces, la aldosterona y la corticosterona, comparten la primera parte de su mecanismo de biosíntesis, ¿verdad? La aldosterona sintetasa para la aldosterona y la 11-beta hidroxilasa para la corticosterona. Y esta imagen acá de la derecha explica lo que le estoy mencionando, ¿no? Tanto la corticosterona como la aldosterona tienen efecto mineralocorticoide. Esto que vemos acá, ¿verdad? Entonces, a ver, ya dieron nefrología, ¿verdad? Imagino que han escuchado mucho sobre el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Es un eje muy importante, ya que intervienen varios órganos y sus efectos son en múltiples órganos también. ¿Por qué es tan importante? Ya que este eje es los endpoints de algunos de los fármacos, no de algunos, de muchos fármacos actualmente para tratar la hipertensión, la falla cardíaca, enfermedad renal, ¿verdad? Hasta patologías como el hiperaldosteronismo primario y demás. Entonces, ¿dónde se produce la renina? Si estamos hablando que hay un eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿dónde se forma la renina? En los riñones, en las células yuxtaglomerulares. Ahí lo dice, ¿verdad? La renina en las células yuxtaglomerulares que están cerquita a la mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? La mácula densa es una estructura especializada que se encuentra en conjunta estrechez con la arteriola aferente, la eferente y el túbulo contorneado distal. Justo en esa porción donde estas células especializadas están, van a censar el filtrado glomerular, si está alto o bajo el contenido de sodio, así mismo como la presión de la arteria aferente y la eferente. Si hay un bajo filtrado y la cantidad de sodio que llega al túbulo contorneado distal es poco, ¿verdad? Eso se censa como un déficit de volumen, ¿verdad? De déficit de volumen intracelular. Entonces, ¿qué hacen esas células? Oye, me está llegando muy poco líquido, me está llegando muy poco filtrado. Vamos a liberar renina. Entonces, este es el primer paso, el primer estímulo para la liberación de esta. Entonces, una vez liberada la renina del riñón, ¿verdad? Va a viajar por la circulación sanguínea. ¿Hasta dónde? Al hígado. Entonces, la renina en el hígado produce la liberación y mayor biosíntesis ¿de qué? Angiotensinógeno. De angiotensinógeno 1. Entonces, este angiotensinógeno que reacciona con la renina se forma angiotensina 1, ¿verdad? Entonces, esta angiotensina va a pasar entonces por otro órgano. ¿Cuál es? Pulmón. Pulmón. Por los pulmones, donde se encuentra entonces otra enzima que va a reaccionar con esta angiotensina 1, formando angiotensina 2. Entonces, esta angiotensina 2 es la que, por decirlo así, es uno de los productos ya casi finales en esta serie de reacciones bioquímicas para la formación de estos metabolitos. Entonces, la angiotensina 2 como propia molécula tiene varios efectos, por lo menos en la arteria eferente, ¿verdad?
que va saliendo de aquí del glomérulo aumenta la tensión de la misma. ¿Para qué? Para que haya una mayor presión intraglomerular y poder filtrar más líquido y más sodio. Esa es una de las primeras funciones, ¿verdad? Provocando vasoconstricción a nivel de la arteria eferente. Pero, sin embargo, también puede actuar en la corteza suprarrenal, como lo dice acá, para liberación de aldosterona. Entonces, esa mayor cantidad de filtrado glomerular lleva sodio. Entonces, la aldosterona también va a actuar a nivel de las células principales intercalares para la absorción de mayor sodio, para la excreción de potasio y así también aumentar el volumen circulatorio. Básicamente es lo mismo que estamos hablando acá, ¿verdad? La renina y el angiotensinógeno forman angiotensina 1. La ECA, que está en el pulmón, forma angiotensina 2 y esta aumenta la actividad simpática, ¿verdad? Aumenta la reabsorción de sodio y cloro, mayor excreción de hidrogeniones a nivel renal. En la corteza suprarrenal, mayor secreción de aldosterona con estas funciones que acabamos de mencionar. Vasoconstricción arteriolar. Las arteriolas y la arteriola eferente del riñón aumentan la presión. Y miren que también en la hipófisis posterior, la angiotensina 2 puede provocar el aumento de la secreción de la ADH. ¿Para qué? Para que en los conductos colectores también se absorba agua. Entonces ya vieron que el efecto de esto es la mayor retención de agua y sodio para un mayor volumen circulante. ¿Qué fármacos conocen ustedes que pueden actuar en alguno de estos pasos y de estas serie de reacciones químicas que estamos hablando acá? Menciónenme por lo menos uno y en qué punto actúa. El enapril en la enzima convertidora de angiotensina. Exactamente, todos esos piles, enalapril, perindopril, ramipril, captopril, todos esos, el lisinopril, todos esos priles actúan inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina. O sea que la reacción se quedaría solamente hasta aquí, hasta angiotensina 1. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre una angiotensina 1 y angiotensina 2? Es el tamaño de la molécula y la cantidad de aminoácidos. Se dice que la angiotensina 1 sí tiene algún efecto vasoconstrictor y demás, pero no tan fuerte como lo tiene la angiotensina 2. A ver, ahora mencióname otro medicamento que actúe en otro lugar. El ARA2, el valsartán y todo el sartán. ¿Verdad? Esos son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. O sea que estos receptores que se encuentran en la glándula suprarrenal y que se encuentran en la arteriola eferente no van a ser estimulados por la angiotensina 2, ya que hay un fármaco que antagoniza la función de ¿verdad? Y otro. Los bloqueadores de aldosterona, como espironolactona y la espironolactona, la esplerenona, entonces son antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, o sea, de la aldosterona, allá en los túbulos de la nefrona y también en los cardiomiocitos. Excelente, muy bien, muchachos. Entonces, la aldosterona, el principal estímulo para la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal es la angiotensina 2 y el potasio. Esos son los principales, ¿verdad? El potasio, cuando pasa por la corteza suprarrenal y esta la sensa que está alto, se provoca una despolarización de las células en esta zona que abre los canales voltaje dependiente de calcio y libera la aldosterona. La ACTH como tal tiene un efecto tenue. Recordemos que la ACTH está bajo la función del cortisol. El sodio pues lo hace de manera indirecta, así como la acidosis plasmática y los vasoreceptores de las aurículas. Recordando que la acidosis, que es el aumento de hidrogeniones
o disminución del pH en la sangre también puede ser un estímulo para la liberación de aldosterona, ya que en las células intercalares alfa, la aldosterona puede provocar una mayor actividad de anhidrasa carbónica para la absorción de bicarbonato de sodio, y el bicarbonato, al ser una base, entonces aumenta el pH y disminuye esa concentración de hidrogeniones a manera de tampón o de buffer. Como lo dice acá, pues en ausencia de CTH, su función global no se ve afectada y la mayoría de sus acciones tienen lugar mediante la unión de los receptores mineralocorticoides que se expresan en los túbulos renales, en las glándulas salivales, sudoríparas, vellosidades intestinales, cardiomiocitos, células endoteliales y musculares lisas, ¿verdad? De ahí que la espironolactona es mucho más específica y mucho más fuerte en comparación con los piles, ¿verdad? Con los IECAS y los ARA2. ¿Cuál es la función principal de la aldosterona? Así a grosso modo, reabsorción tubular de sodio, secreción de potasio y reabsorción de bicarbonato de sodio. Entonces, los receptores de mineralocorticoides están en dos tipos de células diferentes en las células túbulos colectores, ¿verdad? Tenemos las células principales que se encargan de la reabsorción de agua y transporte de sodio y potasio, que son las mismas que tienen los receptores de vasopresina. Esas células que tenían receptores de vasopresina acoplados a proteína G, recuerdan que aumentaban la translocación de acuaporinas. Bueno, esas son las células principales. Y esas mismas células tienen receptores de mineralocorticoides para la absorción de sodio y excreción de potasio. Entonces hay otras células por ahí cerquita también que se llaman las células intercalares alfa, que tienen mucha actividad de anhidrasa carbónica y tiene un papel importante en la regulación del equilibrio ácido-base, a la absorción de bicarbonato y a la excreción de hidrogeniones pegados al amonio. Entonces, esta es una célula principal magnificada, ¿verdad? Acá tenemos los receptores de mineralocorticoides, de este lado de acá, no sé si ven el cursor, aquí estaría la luz del vaso sanguíneo, y ese receptor de mineralocorticoides que está en el citoplasma, ¿recuerdan? Todas las hormonas esteroideas tienen su receptor en el citoplasma, van a realizar un sinnúmero de reacciones, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que al final ocurran tres cosas: mayor actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana basal, ¿verdad? Para la secreción de sodio hacia la luz intersticial, por aquí vaso sanguíneo, y mayor excreción, mayor captación de potasio. ¿Para qué hace esto? Bueno, vamos a verlo. Entonces, esta interacción aldosterona con su receptor y toda la cascada de reacciones que ocurren dentro de esta célula principal estimula estos canales epiteliales de sodio, ¿verdad? Que son los ENaC, estos que están aquí. Entonces, al estimularse un canal, lo hace más sensible a su electrolito específico. O sea que la aldosterona estimula los canales ENaC para que este sodio que está en la orina, en la luz, en el filtrado glomerular, pase al citoplasma, y una vez la bomba sodio-potasio ATPasa, entonces este sodio que se absorbió aquí se secreta al líquido intersticial para que sea absorbido al capilar. Además, ¿qué hay? Aquí hay unos canales que se llaman canales de potasio medular externo, o los RONCA. Esta aldosterona también estimula este canal de potasio, y este electrolito que se absorbió de la célula, del líquido intersticial a célula principal, entonces es secretado al filtrado glomerular o a la orina que viene por acá, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son las principales tres funciones de la célula principal: los canales RONCA, los canales epiteliales ENaC y la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana basal. Facilito. Entonces, en el otro tipo de célula cercana, que es la célula intercalada, que es la que tiene bastante actividad de anhidrasa carbónica,
la aldosterona en este punto, ¿verdad?, estimula la secreción de iones hidrógenos y la reabsorción de bicarbonato, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Pues la concentración de iones hidrógenos disminuye en el líquido extracelular y puede provocar entonces una alcalosis metabólica, por lo que lo estaba mencionando. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo mismo. Este es el lumen donde viene la orina y este es el intersticio. Esta es la célula intercalada. Esta célula intercalada tiene bastante anhidrasa carbónica. La tipo 2. Hay muchos tipos de anhidrasa carbónica dependiendo de qué parte del cuerpo se encuentra. Entonces, la anhidrasa carbónica lo que hace es que agarra una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono, el metabolismo de la célula, y lo convierte en ácido carbónico o H2CO3. Entonces, este ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. Esa es la reacción que ocurre aquí. ¿De dónde viene el agua? Pues del filtrado. ¿Y de dónde viene el dióxido de carbono? Del metabolismo celular de los aminoácidos que están aquí. Entonces, este hidrogenión puede ser excretado por la bomba de hidrogeniones ATPasa, que es estimulada por los receptores de mineralocorticoides, ¿verdad? Esta que está aquí. Entonces se secreta el hidrogenión. Pero el hidrogenión, al ser un protón, nadie anda orinando hidrogeniones. Este tiene que ir pegado a otra molécula, a otra estructura para poder ser eliminado por la orina. Entonces, el amonio, que es el NH3, que tiene una carga aquí negativa, puede unirse con el hidrogenión y formarse entonces NH4. Y este NH4 sí se puede excretar en la orina. Este sí es una molécula que se puede excretar. Entonces, esto lo hablamos por la parte de hidrogenión. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Pues el bicarbonato puede absorberse en forma de bicarbonato de sodio en la membrana lateral de acá, ¿verdad? Para luego ser absorbido por el vaso sanguíneo para la circulación. Entonces, esta es una manera de explicarle cómo la célula intercalada excreta hidrogeniones y absorbe bicarbonato de sodio, aumentando así el pH extracelular. Entonces, siempre hay patologías de cada una de estas mecanismos. Entonces existe el hiperaldosteronismo, cuando hay una mayor actividad de la aldosterona. Es un grupo, porque en verdad son varios tipos son varias las causas de hiperaldosteronismo. Por lo tanto, es un grupo de trastornos donde la aldosterona está inapropiadamente alta para el estado de sodio, ¿verdad? Entonces, la aldosterona relativamente es autónoma de los principales reguladores de la secreción, o sea, la angiotensina 2 y la concentración de potasio, y no suprime a la carga de sodio. Y esto que dice aquí es muy importante, ya que uno de los métodos de screening para el hiperaldosteronismo es la carga de sodio, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Cuando la aldosterona no suprime y el paciente está con una volemia normal, tiene un sodio entre 135 y 145, ¿verdad? El potasio no está alto, pues la aldosterona está alta en el cuerpo, provocando mayor retención de estos electrolitos. Entonces hay que pensar en hiperaldosteronismo. Entonces, si provoca aumento de la reabsorción de sodio, por lo tanto también de agua y mayor reabsorción de bicarbonato, ¿qué se traduce en el cuerpo? Pues hipertensión. Provoca mayor mortalidad y daño cardiovascular, mayor retención de sodio, la renina plasmática obviamente va a estar baja y mayor secreción de potasio, así como puede provocar alcalosis metabólica. Entonces, estas son las principales causas de hiperaldosteronismo, ¿verdad? Uno de ustedes me dijo en la clase anterior que una de las patologías de la glándula suprarrenal era el síndrome de Cohn, ¿verdad? Que este es el adenoma productor de aldosterona. Se dice que este es casi la mitad o el 50% de todos los casos
de hiperaldosteronismo primario. Tenemos también la hiperplasia idiopática bilateral de las glándulas suprarrenales, donde ambas glándulas suprarrenales están aumentadas de tamaño y mayor actividad de la zona glomerular para la formación de aldosterona. O sea, esto es de una manera autónoma. Están grandes, pues lamentablemente eso pasa. El carcinoma adrenocortical productor de aldosterona es raro también, y las causas de hiperaldosteronismo familiar, como el aldosteronismo remediable con glucocorticoides. ¿Qué es eso? Recordemos que la aldosterona, los principales estímulos para la secreción son la angiotensina y el potasio. Entonces, si en unos pacientes esta zona glomerular está bajo la función de la hipófisis, entonces mayor secreción de ACTH, asimismo se libera cortisol, pero lamentablemente también se libera la aldosterona. Entonces, al darle glucocorticoides exógenos al paciente, se hace un feedback negativo allá en la hipófisis y no se libera ACTH. Por lo tanto, el hiperaldosteronismo es remediable con glucocorticoides. Facilito. Entonces, ¿dónde se puede sospechar de hiperaldosteronismo primario? Si hay un montón de gente hipertensa, ¿verdad? Bueno, se dice que aquellos pacientes con hipertensión sostenida mayor de 150 o 160/100 en 3 mediciones obtenidas diferentes días, hay que sospecharlo. Imagínense cuántas personas no están con esta categoría de síntomas. O aquellos pacientes que tienen una presión no controlada o presión resistente, que es lo mismo, que es cuando tienen una presión mayor de 140/90 y están utilizando 3 fármacos antihipertensivos convencionales, de lo cual uno es un diurético. O sea, el paciente está usando iversartán, está usando 10 miligramos de amlodipino y está usando 1.5 de indapamida y sigue hipertenso. Bueno, hay que prestarle atención. O si está utilizando 4 fármacos para poder estar controlado. Además, si un paciente tiene hipertensión y de nuevo, ¿verdad? Un paciente joven, 30 años, está hipertenso, 160/100, le dieron perindopril con hidroclorotiazida y de la nada tiene debilidades musculares, calambres, cansancio, y se le hace unos laboratorios y el potasio está bajo, pues eso hay que pensar que su hidroclorotiazida, que es un diurético, le provocó hipocalemia espontánea, y habrá que pensar también en que es un hiperaldosteronismo. Si está hipertenso y se le hizo un CAT, tuvo un trauma o una apendicitis o un urocat porque tiene una piedra en el riñón y se le encontró un adenoma suprarrenal, por eso se llama incidentaloma, es una imagen en un órgano que se encuentra por estudios de imagen no convencional o no buscándolo a ellos, también habría que sospecharse de síndrome de Cohn. Hipertensión y apnea obstructiva del sueño, pues esto sería una clase aparte. ¿Cómo la apnea obstructiva del sueño produce hiperaldosteronismo? Pues se lo dejo de tarea. Hipertensión y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular temprana antes de los 40 años también, ya que como lo dijimos, pues los mineralocorticoides también tienen receptores en los cardiomiocitos y en los músculos lisos, por lo tanto son propensos a que produzcan aterosclerosis, ¿verdad? Y todos los familiares hipertensos de primer grado de pacientes con aldosteronismo primario. O sea que si el papá y la mamá sufrieron de eso, o alguno de los dos, o los hermanos, entonces hay que hacer el screening por hiperaldosteronismo primario. Entonces, esos solamente son los criterios clínicos. ¿Cuáles son los criterios bioquímicos para el diagnóstico de hiperaldosteronismo? Bueno, si algún paciente de estos cayó en la clasificación para someterlo a un screening, lo primero que hay que hacer es la actividad de la renina plasmática y la medición de la aldosterona
plasmática, ¿verdad? En verdad, esto es cuando ya estos son los criterios bioquímicos, pero los de screening, como les mencioné, y aquí se me pasó, no sé dónde está la diapositiva, estos son los pacientes que vamos a someter a algunos estudios. ¿Cuáles van a hacer eso? Van a hacer, por método de screening, van a hacer la prueba con salina, solución salina, ¿verdad? La prueba con captopril, con fluorocortisona. Eso no está aquí, ¿verdad? Les prometo que para la próxima clase la primera diapositiva va a ser eso. Porque no es que a estos pacientes que están aquí con estas características vamos a ir directamente a hacerles esto. No. Antes de ir a hacerle una aldosterona plasmática o una actividad de la renina plasmática y hacer un cociente, debemos haber sometido a los pacientes a un método de screening, que es, como lo acabo de mencionar, colocarle 2 litros de salina en 2 horas y medir la aldosterona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería estar la aldosterona si yo le ofrecí una carga de salina al paciente? Baja, ¿verdad? Si yo le ofrezco al paciente captopril, ¿verdad? Que es un IECA, por lo tanto, no se transforma la angiotensina 1 a la angiotensina 2 y no se estimula la aldosterona, debería estar baja, pero como es autónoma, entonces no suprime al captopril, ¿verdad? Entonces, a estos pacientes con alguno de estos dos alterados, entonces se les viene a hacer estos screening, ¿verdad? Entonces, hay que la aldosterona cuando está por arriba de 15 o el cociente aldosterona, actividad de la renina plasmática, está por arriba de 30, ¿verdad? Entonces ahí es que tendríamos que pensar en hiperenoterismo primario. Cuando sospechamos de que la causa está en la corteza suprarrenal, el principal estudio a mandar, ¿qué sería? Una tomografía o una resonancia. Eso tiene que ver con las unidades de Hounsfield, que esos son diferentes densidades que se pueden encontrar en una tomografía y nos pueden hacer sospechar de ciertos tipos de tumores ya por las características del hombre. Y también el tamaño, ¿verdad? Si se sospecha que la lesión está en la glándula suprarrenal y se le hizo un CAT y hay una lesión que es mayor de 4 centímetros, entonces esos pacientes muy probablemente es un carcinoma suprarrenal productor de aldosterona, ¿verdad? Si hay un nódulo hipodenso, más o menos de 1 centímetro, entonces esos pacientes pueden tener un adenoma suprarrenal productor de aldosterona o un síndrome de Cohn, ¿verdad? Y si hay un micronódulo y nada más es de 1 centímetro, ¿verdad? Esos pacientes pueden solamente ser tratados con un tratamiento farmacológico, con antagonistas receptores en mineralocorticoides. Entonces, vamos a hablar acá un poquito entonces de los glucocorticoides. Cualquier tipo de estrés, ya sea físico, psicosis, neurogénico, traumas y todas estas cosas provoca un aumento inmediato y notable en la secreción de ACTH por la adenohipófisis y pocos minutos después un aumento en la secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Entonces, en estas situaciones como traumatismo, infección, calor o temperaturas extremas, cirugía, la inmovilización prolongada, va a provocar liberación de cortisol. Eso es lo que normalmente ocurre. Esa es la fisiología normal, ¿verdad? Pero vamos a ver, pues, que en ciertas patologías puede provocar, entonces, producción autónoma del mismo, provocando, entonces, el síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, ACTH o ACTH independiente, o que la más frecuente, pues, es la exógena por el exceso de glucocorticoides orales exógenos. Entonces, el estímulo del cortisol produce hiperglicemia, provocando la gluconeogénesis, ¿verdad? Que la gluconeogénesis puede ser de ácidos grasos libres pueden ser también de aminoácidos, puede ser del glicerol y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es lo malo con el cortisol? Es que utiliza proteínas
aminoácidos y ácidos grasos para la formación de azúcar. Entonces estos pacientes tienen proteólisis y tienen pérdida de la masa muscular, porque el cortisol lo utiliza para que en el hígado se forme azúcar. Eso es lo malo, pero los pacientes están gordos para arriba y flaquitos para abajo, porque toda la masa muscular de ellos, del cuádriceps y todos estos, se son utilizados para la formación de azúcar. Entonces, el cortisol también suprime el sistema inmunológico, interviene con el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos, disminuye la formación ósea, ¿verdad? Entonces, estos pacientes con uso prolongado de glucocorticoides y que tengan síndrome de Cushing pueden sufrir de osteoporosis. Esto lo hace de una manera, para hablar un poquito de esto, de cómo lo hace, es que a nivel del riñón, solamente hemos estado hablando, ¿verdad?, de sodio, potasio, bicarbonato, hidrogeniones, pero también hay muchos otros canales para fosfato, calcio y demás. Bueno, el calcio es necesario para la formación de la matriz ósea. Entonces, los glucocorticoides inhiben la absorción de calcio a nivel renal y también inhiben la formación de la 25-hidroxivitamina D3 a la forma activa o la forma hidroxilada, que es la 1,25 hidroxivitamina D3. Entonces, ahí van 2 puntos por qué provoca disminución de la captación de calcio. Y a nivel intestinal también disminuye los glucocorticoides y la absorción de calcio. O sea que esto es una manera en que puede provocar osteoporosis y disminución de la formación ósea. También tiene que ver con la homeostasis del agua y los electrolitos. Entonces, alrededor del 95% de la actividad de los glucocorticoides se deben a la secreción del cortisol, que también es llamada hidrocortisona. Y el 5% es secundario a la actividad de la corticosterona, que posee una pequeña actividad glucocorticoide. Entonces, ¿cuáles son los efectos del cortisol sobre el metabolismo? Ya lo dijimos. Gluconeogénesis hepática, disminución de la utilización del azúcar por la célula, aumento de la glicemia, mayor utilización de aminoácidos para la síntesis hepática de glucosa, ¿verdad? Mayor movilización de ácido graso del tejido adiposo y mayor concentración de ácidos grasos libres para su oxidación con fines energéticos. La manera, y esta diapositiva en verdad se queda corta cuando hablamos de efectos en cuanto a la inflamación y efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides, pues, pero una manera, a grosso modo, en que lo hace, pues estabiliza las membranas lisosómicas con disminución de la liberación de casi todas las enzimas proteolíticas. Recordamos que dentro de los lisosomas y que de la célula, que es una organela, se encuentran estas enzimas, ¿verdad? Las que producen lisis o daño de las células vecinas. Disminución de la migración de los leucocitos a la zona inflamada, ¿verdad? Y la fagocitosis de las células dañadas. También disminuye la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides disminuyen la actividad de la fosfolipasa C. Recordemos que para la formación de prostaglandinas, leucotrienos, y todas estas moléculas o mediadores inflamatorios vienen del ácido. ¿De qué ácido vienen? Vienen del ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico viene de los fosfolípidos de la membrana celular. Pero para que se pueda formar ácido araquidónico, tiene que cortarse o segmentarse los fosfolípidos por la fosfolipasa C. O sea que allá arriba en la reacción, los glucocorticoides inhiben la formación de todos estos mediadores. También disminuye la permeabilidad de los capilares, ¿verdad? Lo que impide la salida del plasma hacia los tejidos. Y de aquí, pues, esta es una... ¿Se acuerdan de la tríada de Celso? De la inflamación. Bueno, aumento de calor, rubor, edema, pues todas estas cosas son suprimidas.
y suprime el sistema inmunitario también al reducir la multiplicación de los linfocitos T y la producción de los anticuerpos por los linfocitos B. Entonces, anomalía de la secreción córtico suprarrenal. Vamos a hablar de la hipofunción suprarrenal. La hipofunción o la insuficiencia suprarrenal primaria, todo lo que diga primario tiene que ver con que la enfermedad o la alteración está en el órgano. O sea, que la insuficiencia suprarrenal primaria, lo jodido es la corteza suprarrenal. Entonces, así como el hipertiroidismo o hipotiroidismo primario, pues el problema está es en la tiroides, no hay arriba. Aquí tenemos la enfermedad de Addison. La principal causa es autoinmunidad o la adrenalitis. Bueno, hay autoanticuerpos contra las células de la corteza suprarrenal y con algunos componentes enzimáticos, así como estábamos hablando de la 21 hidroxilasa, la 17 alfa hidroxilasa. Bueno, hay autoanticuerpos frente a esas enzimas. Así como cuando hablamos de tiroides, de Hashimoto, que era anticuerpos anti las peroxidasas. Bueno, aquí también hay anticuerpos anti esas enzimas. También tenemos la tuberculosis suprarrenal, que antes era una de las principales causas, ¿verdad? Era la colonización e infección de los bacilos tuberculosos de ambas glándulas suprarrenales. Puede ser también invasión tumoral local por un tumor de riñón, o también puede ser cáncer gástrico y demás que se puedan ir allá. Y la hiperplasia suprarrenal congénita que les dije, pues que es la deficiencia de estas enzimas en los niños. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Muy importante, y esto es a veces manera o tema de confusión, ¿verdad? Como la alteración es en la corteza suprarrenal, todos sus productos van a estar alterados, ¿verdad? Entonces, tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides van a estar disminuidos. Por lo tanto, los pacientes van a tener fatiga, debilidad, náuseas, hiponatremia, hipercalemia, hipotensión. Pero lo característico más importante en la distinción de una insuficiencia renal primaria con una secundaria es que estos pacientes van a tener hiperpigmentación de la piel y las mucosas. ¿Por qué? Por mayor estimulación de la ACTH y la lipocortina a los melanocitos. ¿Por qué? Porque si allá arriba en la hipófisis no se sensa que hay glucocorticoides, se sigue liberando ACTH para, como una pataleta de ahogado, por decirlo así, para la liberación de cortisol. Sin embargo, como la ACTH proviene de una macromolécula que se llama la proopiomelanocortina, que de ahí es que viene, se segmentan y se forma la MSH, que es la estimuladora de los melanocitos, la hormona, tenemos la lipocortina, la ACTH y todas estas. Y estos melanocitos estimulados son los que se encargan entonces de esa coloración oscura o hiperpigmentación de las mucosas y la piel, ¿verdad? Cosa que no ocurre con la insuficiencia suprarrenal secundaria, donde lo gotito es en la hipófisis y no en la suprarrenal. Entonces allá puede ser la causa, ¿cuál? El panhipopituitarismo, así como los enanos, ¿verdad? O por resección de un tumor hipofisiario después de una radiación de la cabeza, o por invasión tumoral de un tumor no productor de alguna hormona, pero por su tamaño dañó las células circundantes. Falla aislada de la producción de la ACTH, es bien infrecuente esta cosa. Y los tratamientos con corticoesteroides y la retirada brusca de los mismos, que es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia suprarrenal secundaria? Retirada brusca de glucocorticoides. Porque así como yo les expliqué del aloteronismo remediable que es un glucocorticoide, así mismo pasa acá. Hay glucocorticoides exógenos circulando, no se produce ACTH. Pero como ese está continuamente deprimido,
usted deja de tomar glucocorticoides y el eje sigue estando deprimido. Toma hasta 1 año y meses en que un paciente que haya estado tomando glucocorticoides de larga data, este eje se pueda volver a activar y a funcionar de una manera normal. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues parecidos, pero la parte de la hiperpigmentación y estas demás cosas pues no es lo más frecuente. Ni tampoco la hiponatremia, ni hipotensión, ni nada de estas cosas. Entonces, aquí serían las clínicas características escuchen, de los pacientes con hipofunción suprarrenal. Entonces nos vamos ahora para el otro extremo, la hiperfunción. Tenemos el hiperaldosteronismo primario, causado por la producción autónoma de aldosterona en la corteza suprarrenal. Los signos y síntomas consisten en episodios de debilidad por la disminución del potasio, la hipocalemia, la que causa la debilidad, hipertensión arterial y alcalosis metabólica. Entonces el diagnóstico requiere la medición de la concentración plasmática de la aldosterona, la actividad plasmática de la renina y la relación entre ellas. Si dice que entre más aldosterona, si la relación es, el dividendo es aldosterona entre renina plasmática, obviamente entre más baja va a ser la renina, mayor va a ser el cociente. O sea que un cociente por arriba de, algunos libros dicen 20, otros dicen 30. Yo prefiero 30. Es un valor altamente predictivo para hiperaldosteronismo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del mismo? Va a depender de la causa. Si es un adenoma o es un tumor que está provocando el exceso de la producción de aldosterona, sacarle la suprarrenal, ¿verdad? Sin embargo, si la causa son hiperplasias, ¿verdad? De ambas glándulas suprarrenales, el tratamiento a corto plazo va a ser el uso de antagonistas receptores mineralocorticoides como la espironolactona. Entonces, para la parte de los mineralocorticoides, para el exceso de glucocorticoides, vamos a hablar del síndrome de Cushing o la causa endógena más común, pues debido a un tumor suprarrenal productor de cortisol, pues las características clínicas que van a tener estos pacientes van a ser las que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Los síntomas: aumento de peso, astenia, dolores óseos, disminución de la fuerza muscular. Ya ustedes saben por qué tienen debilidad, ya ustedes saben por qué tienen dolores óseos, ya ustedes saben por qué tienen osteoporosis y ya deben saber por qué también tienen las estrías. ¿Por qué creen que estos pacientes tienen estrías? ¿Aló? ¿Por qué creen que los pacientes con síndrome de Cushing tienen estrías? Por el aumento de peso. En verdad, el aumento de peso es relativo en estos pacientes. Doctor, puede ser que el exceso de hiperperfusión suprarrenal a un exceso de glucocorticoides puede afectar al colágeno. Por ahí va la cosa. Recuérdense que los glucocorticoides estimulan la proteólisis para mayor utilización de aminoácidos con fines energéticos. Entonces, todo el tejido subcutáneo, ¿verdad? Dermis y demás tiene alto contenido de colágeno, elastina y proteínas de sostén. Entonces, todo lo que está por debajo de la piel se vuelve laxo y débil. Entonces, pierde esa capacidad de mantener como tal el tejido subcutáneo y se ve de esta manera de estrías rojo-violáceas. Pero de ahí es la génesis, el origen de las estrías en estos pacientes con síndrome de Cushing. En verdad sí se ven gordos. ¿Por qué? Si lograran ver un paciente con síndrome de Cushing
van a tener su cara de luna llena, mayor almohadilla de adiposidad sobre las clavículas y también la joroba de búfalo. Es que hay ciertas zonas del cuerpo donde hay receptores de glucocorticoides y otras no. Entonces dice que hay mayor receptores de glucocorticoides en los brazos y piernas y menor cantidad en el abdomen o en el tronco. Entonces hay mayor movilización de ácidos grasos, de proteínas y todas las extremidades, pero menor de la cara y del tronco. Entonces los pacientes se ven así, gorditos, tienen una obesidad central, por decirlo así. ¿Cuáles van a ser los signos? Tenemos la miopatía, la debilidad, ¿verdad? La atrofia mamaria, pueden tener disminución del volumen testicular, plétora facial y las estrías rojo-vinosas, que el compañero muy bien lo mencionó. Entonces, el síndrome de Cushing se puede clasificar en exógeno y endógeno, ¿verdad? La causa más frecuente es el exógeno por el uso de prednisona, prednisolona, hidrocortisona, dexametasona, todas esas cosas, ¿verdad? El exógeno es lo más frecuente. Pero cuando hablamos del endógeno, donde el exceso de la producción de glucocorticoides es en el mismo cuerpo, el dependiente de ACTH es el más frecuente, ¿verdad? O sea, el que se produce por un tumor productor de ACTH. Dice que ese es el 80 o el 85%. Puede ser por un adenoma hipoficiario, productor de ACTH, o por el síndrome de secreción ectópica de ACTH, que sería un síndrome paraneoplásico, así mismo como el SIAD por los tumores broncogénicos productores de ADH. Bueno, también hay tumores pulmonares, como los adenocarcinomas de pulmón, que pueden provocar la secreción de ACTH. Y en menor cantidad, entonces, el síndrome de Cushing independiente de ACTH, que aquí tenemos entonces una producción autónoma de cortisol por la glándula suprarrenal. Entonces vamos a hablar de la ACTH dependiente o enfermedad de Cushing. Es la hipercortisolemia debido al exceso de la secreción de ACTH por un tumor hipoficiario. Esto es una resonancia de un corte sagital y uno coronal donde vemos, ¿verdad?, la silla turca ocupada totalmente por un macroadenoma. Cuando se habla de un macroadenoma y microadenoma, el punto de corte es 1 centímetro o 10 milímetros. Entonces dice que la relación mujer a hombre es de 8 veces más en una mujer que el hombre. La edad o la mediana edad es entre los 20 y 40 años y el 70% de los casos son microadenomas, o sea, menores de 1 centímetro. Sin embargo, cuando es ACTH dependiente, pero la lesión no está en la hipófisis, habría que buscar una secreción ectópica, ¿verdad? Entonces, se dice que el ACTH, el tumor o la causa de producción de ACTH ectópico, por lo general son causas tumorales, como el carcinoma de células pequeñas, ¿verdad?, de pulmón. También tenemos el cáncer medular de tiroides, el tumor de timo, páncreas y ovario. Y bueno, así mismo lo coloca el Guyton, sospecharse en pacientes fumadores de larga evolución con un índice de paquete de año mayor de 30, con cuadro constitucional y que en un examen de laboratorio tenga el potasio bajo. Qué suerte, ¿no? Entonces, hablando del ACTH independiente, como les mencioné, el iatrogénico, por el uso excesivo de glucocorticoides, es la causa más frecuente, pero cuando tenemos la producción autónoma de glucocorticoides, el adenoma suprarrenal, no sé si ven esta imagen de acá abajo, que tenemos el riñón izquierdo y este tumorcito acá arriba suprarrenal. Bueno, eso es un adenoma suprarrenal. No sé si esta imagen sea de un síndrome de Cushing, pero así se vería en una tomografía, ¿verdad? También tenemos el carcinoma, la hiperplasia suprarrenal nodular y la displasia micronodular pigmentada familiar. Son cosas más raras. Solamente acá quédense con el adenoma, la hiperplasia y el carcinoma.
La clínica va a ser dependiente del exceso del glucorticoide, mineralocorticoide, andrógenos, ACTH. Y esto ya lo hemos estado hablando en múltiples ocasiones. El diagnóstico de screening para ya hablamos el screening para el aldosteronismo, ¿verdad? Aldosterona y actividad de la renina. Entonces, para Cushing tenemos que ver entonces cortisol y supresión o no de su secreción con fármacos que nosotros le brindamos al paciente. Y este test sí se hace, que se llama el test de Nugent, en honor a la persona que lo pensó y lo hizo, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues al paciente, el cortisol tiene un ritmo de secreción pulsátil. La mayor secreción de cortisol se da hacia las 8 y 9 de la mañana. Y hay otro pico de secreción no tan alto hacia las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? La menor secreción de cortisol se da hacia las 11 y 12 de la noche, ¿verdad? Entonces se dice que a las 11 de la noche se le da cortisol sintético o exógeno al paciente, que es la dexametasona, se le da 1 miligramo, y a las 8 de la mañana del día siguiente se le mide el cortisol plasmático. Si a un paciente que tenga su eje intacto, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, se le da un exceso de corticoides, ¿qué tendría que pasar en el eje? El cese de la secreción de ACTH, con menor secreción entonces de cortisol. Lo normal es que yo vaya a medir el cortisol en la mañana y esté suprimido, menor de 1.8 microgramos por decilitro, ¿verdad? Si esto no suprime, entonces algo está jodido. La otra manera de hacerlo es el cortisol libre en orina en 24 horas y el cortisol salival a las 23 horas o a las 11 de la noche, ¿verdad? Esto se hace en las clínicas privadas, se está haciendo el cortisol en saliva a las 11 de la noche. Se dice que cuando este está por arriba de 0.55 microgramos por decilitro, puede alcanzar una especificidad de hasta 100% en el diagnóstico de síndrome de Cushing o hipercortisolemia endógena. ¿Y por qué a las 11 les dije? Porque así está alto a la hora donde debe estar más bajo, está jodido. Entonces, este es el screening. Aquí en ningún momento hemos dicho que la hipercortisolemia es porque hay mayor ACTH o es porque hay un adenoma en la glándula suprarrenal, ¿verdad? Entonces, después que hicimos esto, tenemos que ir con el diagnóstico etiológico. Vamos a medir la ACTH plasmática. Esto es bien caro, hacer la ACTH plasmática. Se dice que si está por arriba de 10 es porque el exceso de glucocorticoides es por un exceso de ACTH. Pero si está por debajo de 10 o está suprimida, el exceso de glucocorticoides es por una producción autónoma del mismo en la glándula suprarrenal. Y a este paciente es el que se le va a hacer el CAT abdominal con protocolo de suprarrenales. Dice que también se puede utilizar la supresión fuerte con dexametasona, y se dice que si el cortisol, estos son dos pruebas, ¿verdad? Tuvimos la primera, donde no descendió el screening, le volvemos a hacer una confirmatoria, un test fuerte, y si el cortisol plasmático desciende más del 50% al respecto al basal, orienta a una etiología hipofisiaria. En otras palabras, si el test de Nugent, el cortisol, no presentó supresión, y vamos a dar un número de loco, vamos a decir que está en 30, ¿verdad? En 30 microgramos, y yo le di una dosis más alta para ver si suprime o no, y dice de 30 bajó a 15, bajó más del 50%, ¿verdad? Entonces dice que puede ser de un adenoma hipofisiario productor de ACTH. Pero ¿qué pasa si de 30 solamente bajó a 24? Pues se dice que entonces el ACTH
o que el estímulo de la secreción es por una CTH ectópica, que no está en la adenohipófisis, sino que es secundario a un tumor. Facilito. Faltan la mitad de las diapositivas. ¿Seguimos o lo dejamos para la clase de mañana? Llevo 1 hora y 20 hablando. Puede ser para la siguiente clase de la semana. Sí, porque siento que es mucha información. Y es el día miércoles, pero usted los miércoles no puede a esa hora, ¿verdad? Que es de El 5 miércoles estoy de cumpleaños, menos. Bueno, el jueves, pues que como la clase pasada, que fue así de a las 2 de la tarde. Bueno, dale. El 2 yo lo doy al hospital. Dele. Vale, pues.